Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de lectura. El día de hoy, vamos a continuar un poco con la ecuación de Laplace, ¿no? Ahora vamos a irnos a otro tipo de coordenadas que van a ser coordenadas métricas. Hasta ahora quisiera saber si tienen. Ok, entonces no hay preguntas. Nosotros hemos visto hasta el día de hoy cómo resolver Laplace. Y hemos visto, ¿no? Fundamentalmente, la ecuación de Laplace dependiendo del tipo de simetría que nos tengamos, dependiendo del tipo de fronteras que nosotros tengamos, podemos tener, ¿no es cierto? Podemos usar, digamos, una técnica que es la separación de variables y, por ejemplo, poder escribir el potencial como la multiplicación de tres funciones, cada una de las funciones propiedades. ¿Sí? Las coordenadas esféricas, por ejemplo, cuando se hace la separación, sí, aparte de la parte angular, ¿sí? Hay una función radial y la función radial tiene esta forma, ¿no? Tiene una forma que es eh, convergente en el origen, divergente en el infinito, que sería el R a la L, digamos, los términos, y otro término, ¿no es cierto?, que es en cambio convergente en el infinito a cero, ¿sí? Y divergente en cero, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener estos dos términos, por ejemplo, en la forma, la resolución de Laplace en coordenadas esféricas. Ahora, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, que básicamente Laplace y el potencial, digamos, por las fronteras que maneja el problema, se lo puede escribir como la multiplicación de tres funciones, ¿no? Básicamente una función radial, una función angular en phi, una función en z. Sí, ahora, esas tres funciones básicamente permiten, ¿no es cierto?, escribir la ecuación de Laplace, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, que tendría esta forma. Sí, ahora, cuando hacemos la separación de las variables en una función, por ejemplo, f de phi, nosotros veríamos, ¿no?, de manera general que si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro problema, digamos, tenemos problemas, sí, por ejemplo, digamos que tenemos una frontera como esta. Naturalmente que el problema va a tener simetría alrededor de z. Esto quiere decir que si aquí hacemos un giro, ¿no es cierto? Este es z. Aquí hacemos un giro, y aquí hacemos un giro, ¿sí? Este problema mantiene la simetría. Y entonces podríamos decir, ¿no es cierto? Era aquí, por ejemplo, conectada, supongamos, ¿no? Le conectamos a tierra y le conectamos al B1. Y entonces esto, si bien podríamos resolverlo por ley de Gauss, podríamos resolverlo con la ecuación de la también. Sí. Por ejemplo, para complicar el problema más, podríamos hacer, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, la tapa hay, hay otra, ¿no es cierto? Otra frontera que le conecta a un B2. Ya, y entonces yo podría resolver el problema, ¿no? Ya al conectarle aquí, pierde la simetría, ya no podría utilizar ley de Gauss, debería necesariamente tema, ¿no? Pues, ¿qué es lo que notamos nosotros, por ejemplo? Si en este giro hacemos un giro de 360 grados, ¿sí? Naturalmente que si partimos de un punto, ¿no es cierto?, y hacemos el giro, vamos a volver exactamente al mismo punto. Eso implicaría, ¿no es cierto?, que la función f de phi
la función f de phi, la de aquí, tenga que ser periódica, es decir, que tenga que volver al mismo valor después de una vuelta completa. Eso implica, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos exigir que f de phi sea igual a f de phi más 2pi. Entonces, cuando hacemos la separación de variables de este término, y hacemos la separación de variables de este término allí, lo que nosotros vemos es que ¿no es cierto?, que separar este término diríamos, ¿no?, la derivada del potencial con respecto de phi, que alteraría o que derivaría solamente a f de phi, tiene que ser igual a una constante. Y esta constante de aquí puede ser o positiva o negativa. Sí, elijo una constante positiva, las funciones que me van a dar aquí van a ser funciones exponenciales decrecientes, es decir, m, ¿no es cierto? Elegiría, y aquí elegiría, pues igual a más m cuadrado por f de phi. Esto me daría que f de phi ya una combinación de exponenciales decrecientes. Sí, y estos no cumplen la periodicidad en 2pi. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la cosa de aquí tiene que ser negativa para que me dé a generar exponenciales imaginarios o sinusoidales que son periódicas cada 2pi radianes. Sí, y m tiene que ser un entero para que se dé la cualidad. Entonces, de la primera separación, ¿no es cierto?, esta m tiene que ser entero. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, si hago la separación de esta segunda componente, ¿ya?, esa segunda componente, lo que yo tengo, ¿no?, es que igual debe ser igual a constante. ¿Sí? Esa le vamos a llamar lambda, ¿no? Esta puede ser o positiva o negativa. Entonces, como aquí no tenemos ninguna condición específica, ¿no?, para las funciones en z, es decir, yo digo, la función en z dependerá de cómo varíe el potencial a lo largo del eje z. Y eso no me exige, ¿no es cierto?, esta variación dependiendo de las fronteras que yo tenga aquí. Por ejemplo, digo, ¿no?, la tapa superior y la tapa inferior desconecto exactamente el mismo potencial. Ya eso me va a dar unas condiciones y, por ejemplo, le podría decir, ¿no es cierto?, ahora le voy a conectar, por ejemplo, a un potencial diferente. Entonces, dependiendo de las condiciones de frontera a lo largo del eje Z, estas funciones podrían ser, ¿no es cierto?, que se acoplen mejor las exponenciales reales, es decir, hiperbólicos, cuando lambda sea mayor que 0 y cuando este sea más lambda cuadrado, en definitiva, cuando lambda sea menos lambda cuadrado, ¿no es cierto?, el signo negativo, me saldrían funciones sinusoidales. Y entonces, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Y lambda no tiene por qué ser un número entero. Lambda es cualquier número real. Sí, de esta forma, ¿no?, reemplazo esta separación y esta separación de ecuación, ¿sí? Calculo nuevamente, ¿no?, radial. La ecuación radial va a adquirir esta forma. Esta va a ser la ecuación real, ¿no? Sobre, ¿no? Lambda cuadrado sobre. Así. ¿Sí? Y entonces, esta va a ser la ecuación, ¿no es cierto? La segunda derivada con respecto a la segunda derivada de potencial con respecto a phi, de variables y estas cantidades. Y aquí me van a quedar dos funciones diferentes. Sí, y estas soluciones se pueden hacer por todo de series, ¿no es cierto?
se van a llegar a dos tipos de series dependiendo de este signo, si es positivo o negativo. ¿Ya? Y aquí se llegan a estas dos funciones, ¿no es cierto? De Bessel, la clase de Bessel, de la clase o función de Newman. Cuando son negativos, igual, ¿no es cierto? A estas Bessel modificadas. Sí que son parecidas a las primeras, ¿no? Nada más que lambda se reemplaza por lambda imaginario y las dos. ¿Ya? Entonces, ¿no? Las ecuaciones, las funciones de Bessel de primera clase, sí, tienen esta forma, ¿ya? A excepción del J0 que converge a 1 en 0, todas las funciones de Bessel convergen a 0 en 0. ¿Sí? Y entonces las funciones de Bessel son convergentes en 0. Pero si vemos en el infinito, ¿no? Por la forma que tienen, son divergentes en el infinito. ¿Ya? Mientras, ¿no? Que las funciones de Bessel de segunda clase, es decir, la de Newman, ¿no es cierto? Ya, la n 0, la n así, ¿ya? Todas estas funciones se puede ver, ¿no es cierto? Que son divergentes en 0, ¿sí? Convergentes en el infinito. Entonces tenemos algo parecido a lo que nos acá, ¿sí? Para la parte radial tenemos dos funciones, ¿no? Una función radial, una función r a la L, más bien dicho, que diverge en el infinito, ¿sí? Y otra función, en cambio, que diverge en 0. Entonces, en eso tienen análogo con esta cosa de acá, ¿no? Esta función diverge en el infinito y esta función diverge en... Y entonces tendremos lo mismo, ¿no? Cuando nosotros planteemos una solución, por ejemplo, este tipo de frontera, estas soluciones funcionan, por ejemplo, para zonas en donde el ρ igual a 0 es parte de la región, mientras que todos estos términos deberán ser 0 para ρ igual a 0 porque las funciones de Newman, ¿sí? De Bessel de esta clase, divergen. Mientras, ¿no? Estoy hallando la solución radial en el infinito, todos estos términos de las funciones de Bessel de primera clase tendrán que ser 0 y estos términos de n, las de Newman, deberán ser diferentes. 0. Ya. ¿Sí? Por otro lado, ¿no es cierto? Las funciones de Bessel modificadas de primera y segunda clase, como les había dicho, tienen esta forma, ¿no? Lucen justamente así. Ya, cambian, son iguales a las funciones de Bessel que teníamos antes, pero el exponencial, la función cambia por una parte imaginaria, ¿no? Termino de esta manera. Y las funciones de Bessel de esta clase modificadas, ¿no es cierto? Aquí no son. Divergen, ¿no es cierto? Divergen en 0, tal como se ve. ¿Ya? Y entonces todo eso dependerá, ¿no es cierto?, de las condiciones de frontera y del valor que tenga este lambda cuadrado, dependiendo del tipo de fronteras que yo tenga en Z, que se ajusten las soluciones o a ser de esta forma o a ser de esta forma. ¿Sí? Para saber si es un más lambda cuadrado y es un menos lambda cuadrado, tengo que elegir, ¿no es cierto?, las funciones de Bessel, funciones de Bessel. Entonces, a pesar de que la matemática aquí es un poco más compleja, la idea matemática es la misma, ¿no? Y la idea física al final nos dará una serie, si conjuntos tienen diferentes valores de m y diferentes valores de alfa, deberé superponer todas las soluciones como solución final y la solución final es usualmente una combinación lineal tal como se ve aquí, una combinación de los términos. ¿Sí? Sumando sobre L y sumando sobre M. En este caso, L y M están cuantizados, son números naturales, al igual que este de aquí. ¿Sí? Mientras que la sumatoria para lambda, lambda no es un número natural necesariamente, puede ser un número real. Entonces, la combinación lineal de soluciones que salen acá puede darme un integral, es decir, la combinación lineal de aquí lo que me va a dar, ¿no es cierto? Sobre todos los m's, la función f sub i por la función z de z, la función r. Este va a ser el potencial, por ejemplo. ¿Sí? Pero si digo aparte de eso, lambda es real, ¿no es cierto? Este lambda, la combinación lineal de las funciones voy a tener que integrar sobre lambda
esta función z será una lambda. Ya integraría sobre todos los valores de lambda. ¿Sí? Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, qué valores adquiera esta combinación lineal para hacer la solución general, tal como lo estamos haciendo aquí, estamos haciendo lineal, esta sumatoria para el caso del parámetro lambda, que es un número real, se convertiría en una integral. Sí, y sería, por ejemplo, esto es menos lambda cuadrado y tengo funciones así, esta vendría a ser, ¿no es cierto?, una integral de una integral de Fourier, porque estaría con senos, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Como estas son soluciones de estas ecuaciones, digamos, de valores propios, las funciones son ortogonales. ¿Sí? Y entonces, ¿no?, yo tendré que cumplir una condicionalidad. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy haciendo una función f y digo, una función en f de phi, ¿no es cierto?, es de la forma e a la m de phi. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, digo, voy a multiplicar el complejo conjugado de una función prima, una función f, e integro, ¿no es cierto?, en todo el rango de ya, esto quisiera decir, ¿no es cierto?, va a dar la integral e a la a phi por e a la i. ¿Ya? Y esto lo que me va a dar es una función, bueno, aquí en este caso sí, para 2pi, ¿no?, que es la norma de esta cosa, para que esto me dé una delta de Jack. Ya, y entonces esta sería la condición de ortogonalidad de estas funciones, por ejemplo. Sí, y esta es, ¿no es cierto? Digamos, se da por el hecho de que estas dos son funciones de valores propios, deben ser ortogonales, ¿no? Hay un teorema que habla de las funciones propias de una ecuación de valores propios, ¿no? Lo mismo acá. Ya está también valores propios. La función θ es una función propia y por lo tanto son ortogonales y corresponden a diferentes lambdas, ¿no? Y entonces nosotros ya podríamos plantear una solución en función, ¿no es cierto?, de estas integrales teniendo los diferentes casos. ¿Sí? El trabajo para la clase de hoy es justamente analizar en el aula virtual, por favor, ingresan al aula virtual, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que en el aula virtual un ejercicio, es el ejercicio de la clase 6, ¿no? Entonces, en este ejercicio hay ya dos ejercicios resueltos, y estos dos ejercicios, ¿cierto? Este primero es básicamente una solución típica que sale del libro de Jackson originalmente y está casi en todos los áreas. Van a ver esa solución, ¿no? ¿Sí? Entonces, pueden, y pueden, ¿no es cierto? Digamos, en esta de aquí tienen ustedes una frontera que, como ven, ¿no es cierto?, está, está con estas condiciones, ¿no? Y entonces la tapa inferior está conectada a cero, a tierra, ¿no? La tapa superior conectada a un potencial B sub cero. En radio A está conectada a tierra y en el centro es un valor finito. ¿Ya? Entonces aquí les proponen, ¿no? Aquí les proponen toda la solución. Entonces, ejercicio para ustedes no es resolver, sino entender y replicar esta solución aquí ya, a ver exactamente cómo se ha hecho. ¿Ya? Y al final ustedes ya, bueno, al final van a tener todas estas soluciones, ¿no? Van a tener una, una solución final de los coeficientes A y B. ¿Ya? Y de ahí ustedes ya podrán continuar, ¿no es cierto? Van a hacer un espejo de
adentro, como el campo, y eso ya que tiene que completar. Y este es otro, ¿no es cierto? Este es otro ejercicio idéntico al primero, excepto que cambia las condiciones, ¿no? Ahora, en cambio, las tapas superior e inferior están conectadas a tierra, el lateral está el radio A, ¿no? El lateral del cilindro está conectado a un potencial B. Igual, ¿no es cierto? La solución completa. Entonces, su trabajo aquí es resolver esto, ¿no es cierto? Estudiar la resolución, resolver, ¿sí? Y al final ustedes van a tratar de expresar cómo son los potenciales, ¿no es cierto? Van a completar esto, ¿no? Los dos casos, ¿ya? Cuando ya tienen una solución tal como la que está aquí, ya, serie, ¿sí? Van a escribir los primeros términos, 3, 4 términos de la solución, van a hacer un cálculo del campo eléctrico y del potencial eléctrico dentro del cilindro. Sí, pues van a hacer diferentes cortes y van a tratar de esbozar, ¿no es cierto? Eso para esta clase. ¿Ya? Tu trabajo, les repito, no es hacer bien esto, completar la solución utilizando varios términos de la serie para tratar de hacer un bosquejo de cómo es el potencial y el campo eléctrico dentro del cilindro para ambos casos, ¿no? Entonces, están 6 personas, digamos, 2 grupos, 3, trabajar en el ejercicio y otro ejercicio, y al final intercambiamos los resultados y exponen los valores. ¿Está claro? Pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, Ayer a lo que estaba resolviendo el deber me quedó una duda. Cuando al final la serie me queda en términos de M y N, entonces, ¿cómo se toman los términos de la serie? O sea, ¿sería una doble sumatoria? Claro, es una doble sumatoria. Empezaría por los términos más bajos, por ejemplo. Término 0, 0, ¿no es cierto? Término, eh, por ejemplo, 1 en L, ¿no? 1 y todos los M's que valen menos. Luego el M de 2 y todos los M's, ¿no? Va desde menos 2 hasta más 2. Iría subiendo. Ok, profe. Sí. Entonces, en este caso, bueno, en este caso no habría un orden. Aquí habría que ver, bueno, aquí habría, ¿no es cierto? Opciones aquí, digamos, ¿no? En estos ejercicios son soluciones, como ustedes pueden ver, soluciones donde tenemos números naturales nada más, ¿no? Ya, mientras que en la primera solución, soluciones, creo que igual naturales, ¿no? Son igual naturales, ¿no? Igual los naturales no hay integral, pero por ejemplo, digamos, ¿no? Acá hay, ya, aquí hay otro Jackson, hay otro ejercicio en Samville, es este, y esto se llama una lente. Esto de aquí se llama una lente electrostática. ¿Sí? Entonces, en una lente electrostática ustedes tienen básicamente dos cilindros, tal como ven en esta figura de aquí, que están conectados a potenciales. Y de ahí, ¿no es cierto?, se forman unos campos eléctricos, bueno, potenciales, ¿no? Unas potenciales como las que están aquí, y unos campos eléctricos. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ustedes pueden ver, no es otra solución, pero bueno, aquí en este ejercicio, ¿no es cierto? El potencial tal en esta línea, aquí, ¿no es cierto? 798, se puede ver, ¿no es cierto? Que la integral en el un parámetro K, que sería el lambda que nosotros estábamos llamando, es una integral, ¿no es cierto? No es sumatoria, porque aquí en este caso los kappa, ¿no es cierto? O lambda para nosotros en nuestra solución son números reales, entonces aquí son números claro, reales, entonces aquí la sumatoria se transforma en una integral, ¿no? A diferencia, sí, ¿ja? A diferencia de lo que nos
tenemos acá, aquí, aquí, ya, diferencia de lo que acá, ¿no es cierto? Esta, aquí, funciones a su vene, ¿no? Naturales, están en función de números naturales, mientras que aquí es una sumatoria en Z, a su vene por la frontera resultan naturales, y otro ejercicio de acá van a ser reales y en ecuación, ¿no es cierto? Reales. Y entonces ahí resulta tener una integral, ¿ya? Por favor, hagan ese ejercicio, ¿no es cierto? Abran el cual bajen en grupos, dos grupos, y trabajen, ¿no? Para los ya, entonces los grupos están formados, entonces van a trabajar en dos grupos, como les digo, al final interesa un bosquejo más o menos está en la pantalla, ¿no? Cual ustedes hacen un bosquejo de diferentes cortes, como hice pasado. La idea es demostrar cómo es el campo eléctrico. El grupo que está formado por Ana, Frank, Manuel, va a trabajar en el ejercicio 1 del ha subido al internet. ¿Ya? El grupo que está formado por Jaime, José y Mauricio va a trabajar en el ejercicio 2, ¿no? Ha subido al sistema, ¿ya? ¿Ok? Preguntas. Antes de que ingresen, por favor, eh, sí, el video, básicamente, el video, ¿no es cierto?, que tienen que hacer, pueden subirlo hasta mañana, ya tienen todo el día de hoy y todo el día de mañana, ¿no? El día de hoy, al final de la clase, obviamente tendrán que tener un resultado de lo que van a hacer para ya hacer el video bien hecho, con, no sé en qué está manejando, si ustedes manejan Mathematica, MATLAB, o qué van a manejar para hacer las gráficas de los potenciales, si cualquier cosa funciona. Eh, Tienen libremente de hacerlo, ¿ya? Entonces, todo eso quiero bien hecho, ¿sí? Un video que vayan viendo. Entonces, el video, por favor, traten de enfocarse en un inicio, obviamente, en la parte matemática, pero al final la parte física. Hablen de materiales, de cómo campos, dados, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, entonces ese va a ser su trabajo para lo que sobra de la clase. Por favor, ahora sí, ingresen al aula virtual. Sí, como les digo, tienen hasta mañana, todo el día de mañana y anoche para subir el video, ¿no? 5 minutos máximo. Ya en 5 minutos tienen que ser capaces de hacer un bosquejo de la cuestión y obviamente, como es un bosquejo de la solución y video, ¿no? Por ingresen a la